La mesa de esta hora se titula Espacios Simbólicos y Mujeres Criptojudías, y nos van a acompañar tres expositores, tres conferencistas de altísimo nivel. Quiero mencionar primero a la doctora Natalia Urra Jaque, de la Universidad Andrés Bello, de Santiago de Chile. También estará la doctora Susana Bastos Mateus, de la Universidad de Évora, Cátedra de Estudios Sefarditas Alberto Benveniste, y también de la Universidad de Lisboa. Y finalmente nos acompañará el doctor Luis Alberto Viesca, de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo. Las tres ponencias son muy interesantes, iré mencionando cada una de ellas. Para comenzar, tenemos esta ponencia titulada Un proceso inquisitorial fuera de Lima, María Bravo, judaizante y sortílega ante los comisarios del Santo Oficio en la ciudad de Cuenca, 1762, que será impartida por la doctora Natalia Urra Jaque, de la Universidad Andrés Bello. Muy buenos días, Natalia, muchas gracias por estar aquí, gracias por tu presencia a distancia, y comenzamos cuando guste. Muchas gracias, Cosette, por la presentación, y también muchas gracias a los organizadores de este tremendo evento, especialmente a Silvia por la invitación, y sobre todo porque desde que Silvia me hizo la invitación tuve que salir de mi zona de confort. La mayoría de los que ya me conocen y que están acá presentes saben de que yo investigo más bien a las hechiceras, a las brujas o a aquellas mujeres acusadas de supersticiosas por la Inquisición en Lima, pero nunca había investigado temas vinculados a las mujeres judaizantes acusadas por la Inquisición. Sin embargo, hace un par de años atrás, en otro evento también organizado por compañeros y grandes amigos mexicanos en la Universidad Nacional Autónoma de México, participé de una mesa en la que la sentencia era similar a la que voy a leer hoy, y en la que a la mujer se le acusaba de judaizante y hechicera. Y aún recuerdo a la moderadora de ese entonces, que era Cecilia López Ridaura, y me pregunta y me dice, pero efectivamente, ¿era judaizante o más bien fue un recurso jurídico utilizado por los inquisidores para, de alguna forma, tener una sentencia más contundente y así poder dar pábulo al proceso de la sentencia en sí? Y desde ese momento yo empecé a cuestionarme hasta qué punto las prácticas judaizantes como tales, rituales en este caso, podían ser semejantes a aquellas que utilizaban las hechiceras, o si en realidad no tienen nada de común y los inquisidores solamente utilizan un concepto, vuelvo a insistir, muy jurídico, basado en la normativa del derecho canónico, para poder sentenciar a una mujer. Desde ese momento que estoy cuestionándome y buscando el nexo para poder de alguna forma darle desarrollo a esta idea y a este proyecto. Lo que voy a presentar hoy no es el mismo caso, pero sí el segundo de todos los casos que yo he leído respecto a hechiceras condenadas por el Tribunal de Lima, en el que son sentenciadas con la expresión judaizante, sortílega e idólatra. Además, este caso para mí también tiene una connotación muy especial, porque como nosotros ya sabemos, a diferencia de lo que ocurre en la península ibérica, donde los tribunales de distrito son bastantes y por tanto las redes de comisarios y familiares están constantemente en acción, para el caso latinoamericano es un poco más complejo debido a que los tribunales son solo tres y además abarcan territorios jurisdiccionales a nivel geográfico muy amplios. Y eso también, de alguna forma, hoy en día sabemos que ya no es así, por los estudios que ha realizado Miguel, Lorenzo, por los estudios que ha realizado Jacqueline Basalo y por algunos que otros compañeros que también han trabajado en las comisarías inquisitoriales. Sabemos que esta red también se mantiene en Latinoamérica, pero hasta qué punto es tan eficiente como lo es en el caso peninsular. Y este proceso en concreto está desarrollado en la ciudad de Cuenca. Estamos hablando de lo que hoy es el actual Ecuador, ciudad también muy relevante para la jurisdicción administrativa del virreinato peruano, porque era una de las ciudades claves después de Quito en esta jurisdicción. Por tanto,
Hago mención que el tema de lo judaizante para mí es algo completamente nuevo, es algo en lo que estoy comenzando a estudiarlo, pero sí intento vincular el tema de mujer transgresora, mujer hechicera y mujer judaizante. La historiografía tradicional y contemporánea posee un consenso sobre el actuar de la Inquisición respecto a los delitos femeninos y especialmente el cómo los hombres del Santo Oficio devaluaron a las mujeres. La historiadora Claire Gilhem analizó una serie de documentos inéditos sobre mujeres ante la Inquisición, alumbradas, iluchas, hechiceras y brujas. En sus escritos cuestionó el impacto de estos procesos para los tribunales inquisitoriales. A través de sus investigaciones concluyó que el tribunal menospreció completamente el sexo femenino. Los actuares, las transgresiones o las vulneraciones respondían, según ellos, a la debilidad de las mujeres. Esa misma naturaleza provocó que los inquisidores no prestaran atención a los delitos cometidos por ellas. Los hombres de la Inquisición aseguraron que tales actos eran consecuencia de una torpeza y debilidad femenina. Judith Brown planteó algo similar. No obstante, el valor que le entregó a los documentos inquisitoriales le permitió reconstruir esas experiencias femeninas solo fáciles de comprender al conocer y estudiar los entornos que las mujeres habitaban. Henry Kamin, inspirado en la obra de Jaime Contreras, señaló la importancia de los estudios inquisitoriales, sobre todo si estos se alejaban de los datos estadísticos. Para él, estudiar a la Inquisición significaba estudiar las cifras, pero también a la sociedad de la que era parte. Ninguno de los procesos ejecutados por el tribunal debía ser analizado sin antes no identificar las características personales del acusado y especialmente de la comunidad con la que interactuaba. Para la mayoría de estos autores, las experiencias personales de los sujetos están condicionadas por el entorno, la sociabilidad, las interacciones e incluso el medio geográfico. A veces, las transgresiones eran tácticas de sobrevivencia o la solución a un conflicto personal. Las mujeres enfrentadas al Santo Oficio expusieron a través de sus relatos afectos, estilos de vida, desigualdades, alianzas amicales, alianzas clientelares, intercambios, apropiaciones, imposiciones y transgresiones. El documento que estudiamos se conserva en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, sección Inquisición de Lima. Las fojas entregan una información valiosa para reconstruir las vivencias de María, ya que no solo da cuenta del proceso y método inquisitorial contra ella, sino también del cómo lo enfrentó, pese a sus limitantes y carencias. Nuestro objetivo es reinterpretar todas y cada una de esas experiencias expresadas ante el tribunal, es decir, sus relaciones personales, públicas y privadas. Sin embargo, lo haremos insertándola o, en otras palabras, vinculándola con el medio social al que nuestra protagonista perteneció. Por lo tanto, medio social y geográfico siempre condicionarán los tipos de cotidianidades, situaciones e interacciones. Las experiencias de María fueron el resultado de una dinámica estamental, cultural, política y económica. Las estructuras y dictámenes impuestos por la organización político-administrativa del antiguo régimen hispano determinaron absolutamente el actuar de los sujetos. Por lo tanto, el cumplimiento y los reacomodos de las normas y, por otro, las vulneraciones y transgresiones. Todas estrategias de sobrevivencia. El Santo Oficio fue clave para perpetuar esa idea basada en jerarquizaciones, pues con sus métodos y castigos ejemplificó su rol como custodio de la fe y de las conductas. Aquellos que no las obedecían debían enfrentarse a los correctivos impuestos por los hombres de la Inquisición y además ser un ejemplo para los otros de lo que sí o no se debe ser. El proceso contra María es uno de esos juicios fascinantes para el análisis histórico. A través de sus fojas se manifiestan una serie de situaciones y dinámicas que trascienden de lo religioso e inquisitorial a las relaciones personales, sociales y jerárquicas. El documento nos permite apreciar esas experiencias y especialmente el cómo las autoridades construyeron un estereotipo femenino para catalogarla como una mujer transgresora y hereje. María era española, soltera, de 28 años, natural de Cuenca y residente en Yacao. Yacao es un pueblo que pertenece a la jurisdicción de Cuenca, pero que está un tanto alejado del centro mismo de la ciudad.
junto a sus padres Mencía Bravo y Mario Matutes. Frailes agustinos y dominicos, el comisario de Cuenca, los inquisidores del tribunal limeño, el pueblo de Yacao y las ciudades de Cuenca y Lima, en algunos casos también figura Quito, protagonizan los folios de esta relación de causa. Desde abril a diciembre de 1772 se desarrolló el juicio contra nuestra protagonista, en la que cartas, reflexiones, apuntes e interrogatorios marcaron la vida de María. Los discursos femeninos frente a los inquisidores no solo dan cuenta de las transgresiones que las mujeres cometían, sino de una serie de experiencias públicas y privadas sujetas a los espacios sociales con las cuales convivían. Las historias de mujeres son un reflejo grupal e individual de una cotidianidad común, limitada, vulnerada y a veces manipulada. Reinterpretar esas voces es ilustrar las múltiples expresiones de sobrevivencia y los esfuerzos o maniobras que hacían constantemente para resistirlas. Encasillar a una mujer por su buen o mal comportamiento dependía en su totalidad del imaginario creado en torno a las actividades que ésta desarrollaba públicamente. Aquellas cuyo actuar se limitaba a lo impuesto por las autoridades religiosas y políticas eran respetuosas con su linaje y, por supuesto, con el honor familiar. Sin embargo, no todas aceptaron y cumplieron con lo establecido. Muchas reaccionaron de acuerdo a sus intereses personales y, sobre todo, cotidianidades. Convivir a diario con carencias, violencias, sometimientos, jerarquizaciones e imposiciones generó un sinfín de métodos para sobrevivir y lidiar con tales dificultades. El juicio y condena contra María representan la criminalización de la que fueron parte. Es decir, los documentos inquisitoriales y sus datos las alejan de la romantización creada en torno al género femenino, pero sí las acercan a la sobrevivencia, a la violencia y a la carencia. Podríamos suponer que la lejanía entre las dos ciudades, en este caso Cuenca y Lima, capital virreinal y además lugar donde se albergaba el tribunal, un obstáculo para determinar la sentencia y así pues desvirtuar completamente el proceso. No obstante, al no desarrollarlo en la capital virreinal, poseyó un simbolismo no menor, ya que demostró la eficacia del tribunal, sus redes y sobre todo sus competencias por jurisdicción. A pesar de la distancia, las dos ciudades eran centros político-administrativos primordiales para el virreinato peruano. Las dos áreas geográficas albergaban aquellas instituciones que representaban las estructuras bases del poder monárquico. Ninguna de las dos estuvo ajena a las resoluciones o dictámenes de un poder central, pues fueron parte de ese modelo burocrático propio del antiguo régimen hispanoamericano. Los lazos jurisdiccionales entre comisarios son bastante estrechos y habituales, ya que a lo largo del proceso se demuestra que pese a ser un tribunal ubicado en la capital del virreinato, aún mantiene un control social efectivo gracias al rol que cumplen los funcionarios seculares. Las redes y obligaciones que ejercen cada uno de estos ejemplifica el modus operandi de una inquisición omnipresente en espacios geopolíticos distantes del poder central o en este caso de Lima. Ahora bien, María se denunció voluntariamente al fraile agustino José de Orellana, quien presentó la denuncia al comisario de Cuenca un 18 de abril de 1772. El sacerdote, confesando en la parroquia de San Blas, pueblo de Yacao, en tiempos de Cuaresma, escuchó todas y cada una de las confesiones de María. Con el afán de ayudarla, le sugiere que viaje a Cuenca y se confiese ante el comisario inquisitorial de la ciudad, ya que así puede ser encausada en la gracia divina y, por supuesto, perdonada por sus excesos. María asegura no poder hacerlo, ya que sus padres jamás se lo permitirían, pero sí le pide al padre Agustino que lo haga por ella, pues la autoriza y le otorga una licencia para que la denuncie frente al comisario. El sacerdote le pide que repita con detalle cada uno de estos actos heterodoxos que la condenan y encasillan como aliada del demonio, apóstata, sortílega y judaizante. María comienza a relatar una serie de actos negativos
pensamientos negativos, vulneraciones, relaciones no convencionales, pactos con el demonio, encuentros carnales con el mismo demonio y otros hombres, negación de la fe, adoración a otros ídolos y así sucesivamente. Ortiz, Eugenio Robles, le dio de comer algo que no recuerda, pero que al hacerlo, éste murió. También le comenta, y esto ya es un poco como lo más, según las, podríamos decir, jerarquizaciones de las herejías, dice haber tenido encuentros carnales con el demonio más de 100 veces y haber pactado con él de manera implícita y explícita. Colgó agujas en un árbol con la intención de volver loca a una de sus hermanas y que cuando ésta ya lo estaba, las quitó porque le dio mucha tristeza y su hermana habría vuelto en razón. A dos primos hermanos de apellido Quiroga y con quien ella dice haber tenido con ambos relaciones ilícitas, les pidió 1,5 reales para comprar velas de cera, hacerlas bailar a estas velas y así invocar al demonio para que ellos tuvieran mala vida con sus respectivas esposas o mujeres. Dice que constantemente está padeciendo tentaciones y que ella, para poder sanear estas tentaciones, invoca al demonio, cito palabras textuales, para que le lama el cuerpo entero y luego le pide que le dé mucho dinero y de comer. Para que este pacto se concrete, de su mano derecha dice haber sacado sangre de uno de sus dedos y haber firmado una cédula, para que así quedara por escrito el pacto que mantuvo con el demonio. El sacerdote, para evitar cometer errores, apunta todos y cada uno de los dichos de María. Luego envía con detalle una carta al comisario Jerónimo de Gallegos. Este lee el informe escrito por el fraile Agustino y luego redacta una carta al Tribunal de Lima para que se estudie el caso de María Bravo. Los inquisidores Manuel Díez Requefort, Bartolomé López Grillo y Mateo Amusquíbar responden rápidamente y piden al comisario interrogar a María. Es decir, el comisario envía la carta el 22 de abril de 1772 desde Cuenca a Lima y los inquisidores desde Lima le responden el 1 de julio del mismo año. Piden al comisario interrogar a María, pero manteniendo el secreto e involucrando solo a la denunciada, al notario y un miembro secular de su total satisfacción. Además, le aseguran al comisario que la sentencia y la penitencia dada a María serán absolutamente secretas. Por tanto, no habrá sentencia ni penitencia pública. Después de varias cartas en las que insisten en revisar, estudiar e interrogar a la denunciada, esta se presentó ante el comisario un 8 de octubre de 1772 y al ser preguntada si sabía por qué se le llamó, dijo no saberlo. Al preguntarle la veracidad de los relatos escritos por el sacerdote Agustino en aquella confesión de Cuaresma, en este caso el comisario va relatando uno por uno todos los actos que ella misma habría confesado, negó absolutamente todo. Incluso aseguró padecer delirios y males de la cabeza. Recordaba esa confesión, pero nada de lo dicho, ya que era imposible cometer cada uno de esos actos, ya que siempre estuvo acompañada por sus hermanas o por sus padres. La doble apreciación hacia las mujeres y en especial hacia los actos de María fue contradictoria. Por un lado, debían ser tratados con condescendencia y por otro con recelo, ya que esa misma debilidad o identidad les provocaba tratos torpes y deshonestos. Algunos tratadistas, como Francisco de la Pradilla o Manuel de Lardizábal, manifestaron que los delitos femeninos eran consecuencia de una constitución física y mental precaria, por lo tanto, merecían mayor benignidad frente a los castigos. En este sentido,
María recurre al discurso del delirio y mal de la cabeza para justificar, entre comillas, los actos que había confesado al sacerdote agustino. La credibilidad de las palabras femeninas estaba sujeta a la apreciación social. Su condición de imbecilitatio fragilis sexus las alejó de los espacios públicos. El derecho las consideró menores de edad, débiles y con falta de cordura. El habla femenina, expresada en los fueros de justicia, era escuchada con resquemores. No bastaba con las acusaciones o coincidencias en el discurso. Sus actos o conductas debían ser intachables para darles credibilidad. La honra, el honor e incluso la sexualidad jugaban un rol trascendental. Las mujeres asumen un grado de sometimiento frente a las autoridades, sin embargo, no se limitan a callar y, pese a la adversidad, expresan su pesar y molestia ante las situaciones de disgusto. Los hombres de la Inquisición, a pesar de los obstáculos, diferencias de criterio, alegaciones, defensas y testificaciones, logran su principal cometido: defender y salvaguardar la honra de la Iglesia. La vulnerabilidad hacia el sexo femenino se transforma en una situación menor. El testimonio que entregan a las autoridades adquiere un valor relevante cuando se trata de atacar y desarraigar aquello que pone en tela de juicio a la doctrina católica. Las voces femeninas son tergiversadas a favor de un discurso que avale el rol espiritual de la Iglesia, no que lo contradiga. Las declaraciones a los comisarios reflejan el secretismo presente en este tipo de causas. El cuidado a las mujeres no es directo, pues no hay una protección hacia ellas frente a estas situaciones, sino más bien salvaguardar el prestigio que la Iglesia posee y requiere. Una de las situaciones clave en este proceso es precisamente cuando están en el proceso del envío de cartas y respuestas, en la insistencia en que tiene que ser absolutamente secreto, en la que no debe participar nadie ajeno al proceso, a excepción de un notario y de algún testigo secular, pero que sea de total y absoluta confianza del comisario. Y solamente la denunciada, en este caso, para corroborar que lo realmente hecho era verdad y no una invención. Desgraciadamente, el documento no nos dice cuál fue la sentencia. Acá hay una situación bastante compleja para mí, porque la información disponible es muy rica en términos de datos, en términos de diálogos, en términos de expresiones, pero al mismo tiempo está limitada y no está completa. Y eso, por supuesto, no me permite a mí llegar a las conclusiones que yo quisiera, ya que en este caso tenemos que suponer la sentencia que se le pudo haber dado a María, dando pábulo a respuestas generales y en algunos casos probables y seriales, pues se repiten a lo largo de los archivos de la Inquisición. En este caso, los castigos típicos dados a una mujer eran el confinamiento, las penitencias y la abjuración. Sus arrebatos, disgustos y acciones heterodoxas nos advierten del cómo las mujeres no siempre aceptaron las vidas que les impusieron. Sin embargo, sus voluntades fueron distorsionadas y encasilladas como peligrosas, pecadoras y en algunos casos herejes. La heterodoxia femenina se convirtió en un modelo ejemplificador para el resto de las mujeres, ya que así se aplicaban las correcciones y por tanto se mantenía el orden establecido. El trato que se le otorga a María es muy distinto a otro tipo de acusadas, ya que el proceso se mantiene en un estricto silencio y en constante cuidado. El documento no lo dice, pero podríamos suponer que esta situación deriva de una posición socioeconómica distinta al común de las mujeres enjuiciadas por el tribunal. Si bien el documento nos dice que ella pertenece a un estamento porque es catalogada como española, no enfatiza el nivel económico que ella posee, pero sí me sorprende porque constantemente habla de sirvientes y de indios al servicio de sus padres o de conocidos. Ahí es donde uno podría especular respecto a que probablemente ella, si bien no pertenezca a las élites, porque en ningún caso figura la expresión de pertenecer a las élites, pero sí a lo mejor posee una situación socioeconómica en la que se puede vincular con sirvientes y de ahí
provenga esa idea de maltrato hacia el otro, por creerse con ese derecho. La voz y el habla de María se aprecian a través de los testimonios entregados por el fraile y sus reinterpretaciones. Por lo tanto, sus experiencias están expresadas a través de las palabras del sacerdote y en algunos casos cargadas de prejuicios, enemistades, frustraciones y sentires. Una de las grandes incógnitas que se nos presenta es comprobar cuáles fueron los sentimientos y experiencias de María, pues al no manifestarse su voz de forma explícita, a excepción de cuando está reiterando la veracidad o no de sus actos frente al comisario, solo a través de los registros del fraile Agustino, los testimonios de María están reinterpretados por esas voces masculinas que controlan los tribunales. Los hombres del Santo Oficio, en este caso el confesor y el comisario de Cuenca, reacomodan los relatos, confesiones y acciones de nuestra protagonista para encasillarla dentro de un grupo femenino transgresor. Sus relaciones sociales, experiencias y cotidianidades son tergiversadas para de algún modo ejemplificar aquellos actos como negativos y por tanto condenables. Ahora bien, el confinamiento o encierro que suponemos fue dado a María posee un simbolismo no menor. Digo suponemos porque, como insistí hace un par de minutos atrás, el documento no me confirma cuál fue la sentencia, solamente aparecen las expresiones judaizante y sortílega, pero no si ésta fue sometida a destierro, confinamiento, penitencias, ayunos o servicio a comunidades como hospitales o conventos. Pues los comisarios la reprenden y a la vez, al condenarla con este tipo de castigos, manifiestan su poder y control sobre los cuerpos e imaginarios, especialmente el de una mujer cuyo actuar contradice las normas y valores de la sociedad en la que vive. En este sentido, el confinamiento fue un método penal muy eficaz, especialmente para el sexo femenino. La reclusión y además bajo protección de un sacerdote colocó a nuestra protagonista en una posición de subordinación frente a la sociedad. El estar sometida a un régimen penitenciario pretendía hacer de María una mujer al servicio de los otros, pero de una forma aceptada y controlada por las autoridades religiosas. ¿Por qué también creo que puede ser este el castigo que se le dio? Porque es muy común que a las hechiceras en particular se les condene al destierro y en algunos casos destierro y confinamiento. Sin embargo, no siempre fue así, ya que muchas de ellas actuaron según sus propios intereses e incluso según las carencias o circunstancias sociales con las que lidiaban. El mismo juicio también fue un reflejo del control social que ejerció la Inquisición en aquellos espacios distantes del poder central. Callao, Cuenca y Lima hicieron uso de esa conectividad y burocracia típica de la administración española en América. La lejanía no fue un obstáculo para definir y sentenciar a nuestra protagonista. Además, demostró los secretismos y situaciones poco habituales, pero necesarias para no provocar escándalos o deshonra frente a la feligresía y autoridades religiosas. Muchas gracias. Gracias a ti, doctora Natalia Urrayaque. Y bueno, quisiera ofrecer una disculpa porque al comienzo de la exposición, de la introducción a la mesa, me fui muy rápido y no mencioné pues la espléndida semblanza curricular que tiene la doctora Urrayaque y que pues ha demostrado el interés por esta temática. Solo mencionaré pues que ella es académica de la Universidad Andrés Bello de Chile y también que durante los años 2014 y 2017 fue investigadora del proyecto Magia Amorosa en la Lima Virreinal, emociones y transgresiones a través de las prácticas mágicas perseguidas por el Tribunal Inquisitorial de Lima, siglos XVII y XVIII, y bueno, que sus líneas de investigación contribuyen al desarrollo del conocimiento histórico del periodo moderno, específicamente sobre la España imperial y transatlántica de los siglos XV al XVIII. Dentro de esta temática ha desarrollado investigaciones sobre la Inquisición en América y la persecución hacia los delitos de superstición, lo que le ha permitido a su vez vislumbrar las relaciones de género y la violencia patriarcal desarrollada en este periodo.
También ha participado en otros proyectos como Magia Amorosa, en los contextos urbanos, emociones y transgresiones ante la Inquisición de Lima, y religiosidad nativa, idolatría e instituciones eclesiásticas en los mundos ibéricos, época moderna. Pues como ven, es un vasto conocimiento el que ella tiene. Este solo es una muestra de todo este trabajo que ha desarrollado en la investigación de la relación entre Inquisición y género. Y bueno, efectivamente a mí me queda la sensación de que es algo muy sutil lo que ella ha estudiado desde las emociones, en esos, digamos, en esos espacios de lo no dicho. Pero bueno, ya lo comentaremos. Tenemos un espacio de preguntas. Por favor, quien guste hacer preguntas mediante el chat o mediante el micrófono, por favor, señalarlo con la manita. Creo que ya tenemos aquí un comentario de Adrián. Dice, hace unos años, en un coloquio de hechicería, brujería y herejía en la Nueva España, siglo XVI-XIX, en la ENA, en 2013, comentaba sobre un caso que se acusaba a una mujer por judaizante y además por negromante, porque su esclava le había enseñado sus ritos de origen, haciendo trabajos de amarre con sus clientes, mujeres que contrataban sus servicios para hacer muñecos que colocaban detrás de las chimeneas. Esto es común que se acuse de judaizante y otros delitos de supersticiones o herejías. Perdón, es pregunta. ¿Esto es común que se acuse de judaizantes y otros delitos de supersticiones o herejías según la Inquisición y el Santo Oficio? ¿Respondo inmediatamente o juntamos Sí, todas las preguntas? pues también podríamos hacerlo en conjunto para ir contemplando el tiempo también. Por favor, Silvia, cuando gustes. Sí, extraordinaria ponencia. Muchísimas gracias y muy interesante porque justo deja pues surgir varias preguntas y una de ellas que se conecta con las demás es ¿dónde están las fronteras que existen entre los inquisidores para dictaminar entre lo público y lo privado, ¿no? Es decir, ¿qué tanto interviene la lujuria y con ella, por supuesto, la culpa en los testimonios que están narrando las mismas mujeres, ¿no? Justo yo pienso que aludir al demonio despierta el morbo, por supuesto, porque interviene el cuerpo, interviene lo sexual, justamente, y aquí la pregunta sería, pues, ¿qué control ético se aplica a los comisarios o a los inquisidores al estar interesados en estas narraciones? Tenemos todavía una pregunta de Samuel Guaso. Por favor, Samuel, adelante. Hola, gracias. A mí me gustaría saber cuáles fueron los actos condenables femeninos con sentencia en esta línea de tiempo de la que estamos hablando, y si fueron como a partir de un problema del prestigio de la iglesia para ejercer el control social efectivo, ¿no? De los espacios geopolíticos del poder que nos compartieron hace ratito, o fue un problema de género, ¿no? Por estos delitos femeninos que les cargaban a las mujeres con delirio y el mal de la cabeza, con una nula credibilidad femenina sin derechos, o fue una economía científica que se dedicó a la caza de brujas, hechiceras, etcétera. ¿Hacia dónde se dirigió estos dictámenes jurídicos? Gracias. Bueno, primero, muchas gracias a los tres por los comentarios y preguntas. Voy a partir por el primero. A ver, yo llevo ya más de 16 años investigando el tema y de los 16 años que he investigado el tema,
sobre hechiceras concretamente. Por eso comencé diciendo en mi ponencia que para mí la invitación de Silvia había sido también un desafío personal, salir de mi zona de confort, porque yo nunca he trabajado ni he investigado expedientes de mujeres judaizantes. De hecho, acepté porque también dije es una manera más de aprender y de conocer. Acá Susana, por ejemplo, que está ahí a la vista, es una de las especialistas en mujeres judaizantes. Silvia también, yo sé que ha trabajado ese tema. Pero en mi caso, de los más de 100 relaciones de causa y expedientes que he trabajado desde 1650 hasta 1799 para el Tribunal de Lima, yo no me he encontrado con más de 3 o 4, si la memoria no me falla, 3 o 4 en los que efectivamente hay un nexo entre la práctica supersticiosa y el judaísmo. En este caso, la expresión judaizante, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que yo he logrado y me he planteado intentando buscar como el nexo con la ponencia de hoy? Creo yo que tiene que ver primero con conceptos jurídicos netamente provenientes del derecho canónico que los inquisidores adaptan para poder sentenciar a estas mujeres. Y una de esas situaciones para mí tiene que ver con la apostasía. ¿Por qué? Porque ellas, entre comillas, cuando dicen pactar con el demonio, que ya voy a responderle a Silvia su pregunta, reniegan de Dios. Y una de las razones que más enfatizan los inquisidores cuando están, el notario en este caso está reescribiendo las confesiones, que reniega de Dios, reniega de la Virgen, reniega de la fe católica. Y al haber una negación de esto, se vincula automáticamente, y ahí es donde yo creo que viene el nexo con esta situación de apostasía, sinónimo de judaizante. O sea, no creo en este Dios, pero creo en el otro. Y ahí es donde claramente, y asumo mi desconocimiento, yo tengo que seguir investigando y buscar si realmente la idea que tengo ahora, que es este vínculo de apostasía como judaísmo, es lo que genera que al momento de sentenciarla se diga esto de exortílega y judaizante. Ahora, por el ejemplo que tú nos colocabas acá, me parece muy interesante y de hecho lo voy a buscar para complementar lo que yo ya me estoy imaginando respecto a esto. Pero personalmente yo creo que tiene que ver, con un imaginario colectivo que cree que al renegar de Dios automáticamente eres parte de otro credo o de otra fe. Y por supuesto que si reniegas de manera explícita diciendo que adoras al demonio, los inquisidores tenían un cuidado único para condenar a una mujer. En muy pocos casos lo hacen de bruja, mayoritariamente de supersticiosas, hechiceras y sortílegas. ¿Por qué digo que no de bruja? Porque la brujería era la herejía perfecta, y la herejía perfecta que adora al demonio. Tal vez colocar de manera explícita es una adoradora del demonio significaba una muerte en la hoguera segura. Y sabemos que los inquisidores evitaban en algunos casos las muertes en la hoguera. Para algunos tipos de herejías sí, pero para otros no. Y tal vez decir es judaizante y sortílega acerca un poco a esta, entre comillas, herejía perfecta, pero que no se puede decir de manera explícita. Creo que aquí el punto de unión sería la apostasía, pero no es algo casual, común o que se repita constantemente, como tú me lo preguntabas, si es que era así o no. En mi caso, por lo menos con los temas que yo he trabajado de Lima, no. De los más de 100 procesos, creo que 3 o 4. Ahora, respondiendo un poco a lo que me planteaba Silvia, aquí yo creo que hay un tema y que también viene un poco a responderle a la pregunta a Samuel, que tiene que ver mucho con la percepción que se crea en torno de la mujer. Por eso yo decía, la imagen positiva o negativa que se percibe de una mujer tiene que ver con su comportamiento público. La sexualidad sabemos que es privada. Entonces, ¿hasta qué punto, como me decía Silvia, los inquisidores hacen mención a esto? Creo yo que tiene que ver primero con la percepción del entorno. Cuando una mujer es condenada, o en este caso una mujer va a denunciar a otra o a otro al tribunal, los inquisidores nunca le van a prestar la misma atención que si fuera un hombre. Y una de las razones es porque está establecido que tienen que haber mínimo 3 mujeres acusando al supuesto hereje,
pero donde el discurso de las tres sea semejante o prácticamente igual. Recién ahí le van a prestar atención a la mujer y van a decir, ya, es verdad. Mientras tanto, va a quedar en esta nebulosa de no sabemos si puede ser envidia, no sabemos si puede ser que esté enojada, no sabemos si puede ser que esté frustrada, como siempre utilizando el discurso de la emocionalidad frente a los actos femeninos. Lo mismo que me planteaba Samuel. ¿Qué pasa que acá ella misma asume que tiene devaneos? No, es que yo sufrí de delirios, es que yo en ese momento que me estaba confesando estaba con unos temblores y unos delirios tremendos, mi cabeza no estaba funcionando, por eso dije lo que dije, pero es imposible. O sea, también podemos recurrir al discurso de manipulación, entre comillas, que la misma mujer hace. Ella conoce esta idea de si yo me justifico frente al poder masculino como mi locura, mis devaneos, mi delirio, mi corporalidad femenina, entonces también puedo, entre comillas, librarme y zafarme de una sentencia mucho mayor. Y ahí es donde yo creo que en algunos casos las mujeres fueron muy víctimas, pero también supieron lidiar con esto y poder sobrellevar las dificultades. Y aquí es donde viene la retórica del discurso femenino, que más que, para mi gusto, cuando me han preguntado la hechicería, más que un recurso transgresor, es un recurso de sobrevivencia. Y de ahí la importancia, creo yo, de esta idea del pacto con el demonio, que el inquisidor tiene que recurrir a un argumento jurídico para poder condenarla. Tampoco puede recurrir al discurso de la simple locura porque es mujer, a pesar que es constante. Yo he revisado muchos casos donde los mismos abogados defensores piden, ténganle piedad, ella es mujer, no es normal, sabemos que es muy emocional, recurren al discurso. Pero obviamente el inquisidor tiene que recurrir a una retórica y a un discurso jurídico. Y es ahí donde entonces, mira, es judaizante, pactó con el demonio, es sortílega, pero al mismo tiempo, ya, pero mira, aminorémosle la sentencia porque sabemos que cumple estas características, que es mujer, y bueno, ahí es donde creo yo que tiene que ver un poco con la manipulación recíproca entre acusadores y acusados. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Samuel. Tenemos una pregunta de Marga Enríquez también. Por favor. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Más que pregunta, sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Bueno, te escuchamos. Sí. Ok, gracias. Bueno, decía, más que pregunta, es un comentario en torno a estas acusaciones de las mujeres acusadas de brujas. El día de ayer en una ponencia se comentaba, no recuerdo exactamente en cuál se comentaba, que en México, alrededor de 45, en la Nueva España, alrededor de 45 o 50 mujeres, perdón, 45 o 50 personas en general, habían sido acusados por la Inquisición, ¿no? Y evidentemente se hizo una comparación con la Inquisición de otros lugares, creo que especialmente España. Entonces, a lo que quiero llegar es que en alguna clase hace muchos años, la propia Solange Alberro, que yo creo que es también una autoridad en el tema de Inquisición, nos comentaba que en los 300 años que ella estudió el México novohispano, apelando a que ella, repito, es experta en este periodo histórico en Inquisición, solamente encontró alrededor de 50 mujeres acusadas y quemadas por la Inquisición, acusadas de brujas y quemadas por la Inquisición. Entonces yo creo que sí habría que ser muy puntuales en este sentido, porque no es lo mismo acusar entre 45 y 50 personas por la Inquisición, que son muy pocos, sí, a alrededor de 50 mujeres acusadas de brujas y quemadas, ¿no? Que siento que es una gran diferencia. Y para esto quiero sumar un dato más. Yo trabajo el tema de Guillén de Lampart en la Nueva España y obviamente su relación con los judíos, sobre eso investigo ahora. Y estoy haciendo un cuadro tal y tal con fuentes primarias, obviamente el Archivo General de la Nación, y llevo revisados alrededor de 8 años, del 42 en adelante, y llevo un registro de 63 judíos en la cárcel de la Inquisición, acusados como tal, ¿no? De judaizantes, tal cual. Entonces,
repito, el decir 50 creo que es muy poco y nada más es como para tener esa precisión en el dato. Muchas gracias. Sí, Marga, mira, muchas gracias, pero lo que tú nos planteas, la mayoría de las que pertenecemos a la aquelarre, como digo yo, que habemos muchas mujeres que nos dedicamos a investigar a las hechiceras, tanto para España, para Lima, para México, hemos llegado a la misma conclusión. Si bien no se trata de justificar porque sabemos que es un cuerpo vulnerado, maltratado, pero efectivamente es una cifra muy reducida para el peso que existe sobre la Inquisición respecto a las brujas. Yo recuerdo que hace unos años atrás me tocó dictar un curso y yo lo primero que les dije es, a ver, ¿cuál es la primera idea que se les viene a la mente sobre Inquisición? Ah, es que la Inquisición quemaba brujas, fueron los peores, las lanzas. Y yo les dije, ¿qué pasa si yo les digo que fue el tribunal que menos brujas quemó, que menos le interesó la brujería? De hecho, la doctora Torquemada, que ha investigado el tema desde la mirada del el derecho canónico, en alguna conversación con ella me decía, de 3 siglos de historia de la Inquisición española, incluyendo los tribunales americanos, existen alrededor de 52 mujeres quemadas en la hoguera por brujería. Claro. No así condenadas por hechiceras, pero ojo, la condena por hechicería no tiene el mismo simbolismo que la brujería. Por eso lo que decía de la brujería es la herejía perfecta. Y los inquisidores tenían un cuidado único para condenar a una mujer de brujería porque sabían que eso era hoguera seguro. Y los inquisidores lo que querían era evitar eso. ¿Ya? Entonces, efectivamente, acá hay un peso y una leyenda negra sobre la Inquisición y en concreto sobre los temas de hechicería muy alto que hace ya varios años estamos intentando desmantelarlo, o sea, dejar en evidencia que a pesar de que hubo una vulneración de derechos en palabras contemporáneas, de que hubo una vulneración corporal, de que hubo una violencia, no fue un delito relevante para la Inquisición. O sea, tú me dices, y gracias por el dato, de 50 y tantas mujeres en 3 siglos. Yo, por ejemplo, para Lima, también en 2 siglos, contando hombres y mujeres, he contado 110. En 2 siglos, hombres y mujeres, 110. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta que las cifras son relativamente bajas para el imaginario creado en torno a la Inquisición y la brujería. Así que gracias, Marga, por el dato y gracias también por la acotación. Gracias a usted, doctora. Silvia, ¿tienes otra pregunta? Sí, rápidamente, nada más es un comentario porque en la investigación que realicé acerca de la familia Rivera, es muy interesante que una de ellas, una de las mujeres, involucrándose en el contexto y en todas las prácticas que estaban familiarizadas, no nada más entre los judaizantes, sino también entre la colectividad mayoritaria. Una de ellas, una de estas mujeres, practicaba justo la brujería para atraer a un amante y que en realidad rompía justamente con tanto los lineamientos mosaicos en donde estaban prohibidas las prácticas brujeriles, como, por supuesto, en función de la Inquisición. Es decir, era una transgresión de la transgresión, o sea, estaba condenada ya segurito si es que la evidenciaban, ¿no? Entonces, es muy interesante aquí si se puede, así como declarar que era una judaizante hechicera, ¿no? Entonces, es muy pertinente justo digamos, esta alianza entre las dos acusaciones, ¿no? Creo que es muy interesante y además hay muchos sincretismos que se pueden palpar entre lo judío por un lado y lo católico, entonces más bien lo cristiano. Entonces sí se puede ver todas estas influencias que se generaban en el contexto, ya no nada más a nivel comunitario, sino mayoritario, ¿no? Aquí la única pena que yo tengo es que el documento está incompleto y que lamentablemente no tengo la sentencia, porque ahí también habría sido mucho más esclarecedor.
pero sí los conceptos, como bien dices tú, Silvia, se van uniendo. Y yo a la conclusión a la que quiero llegar, porque todavía no lo quiero dar por sentado, es que la apostasía vendría siendo el nexo entre la práctica judaizante como tal y las prácticas supersticiosas por otro lado. Muchas gracias, claro que sí. Muchas gracias a la doctora Natalia Urra Jaque por contestar a toda esta serie de preguntas que nos van dando una idea mucho más clara de cómo se identificaban todas estas situaciones transgresoras y se daba este conjunto de, digamos, de estigmatización a lo alterno, a lo otro o a lo subalterno también.